Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a reflexionar junto con una reflexión que nos ha enviado un hermano en la fe sobre los dos grandes mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que dependen toda la ley y los profetas de ellos. ¿Qué dos mandamientos son? Bueno, pues lo tenemos aquí en Mateo 22, el 34-40 y Marcos 12, 28-34. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahora vamos a reflexionar cada palabra que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, que es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Claro, la primera pregunta que nos podemos hacer: ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Alguien que no crea absolutamente nada nos negará la existencia de Dios. Dios no existe, Dios no es nada para alguien que no cree. Pero claro, ¿qué le diríamos a alguien que no cree? Nosotros que sí que creemos en Dios. Le diríamos, bueno, pues si no crees en Dios, puedes demostrarlo. ¿Puedes demostrar que no crees en que Dios no existe? Me refiero para intentar que esa persona se dé cuenta de que él no va a poder demostrar que no existe. Que esto es la falacia del ignorante. No puede demostrar que existe y él nos diría, bueno, pues demuestra tú que Dios existe. Claro, él va a pensar lógicamente y va a decir, bueno, como yo no puedo demostrar que Dios no existe, demuéstrame tú que Dios existe. Y este es el reto. Vamos a asumir ese reto. Vamos a demostrar que Dios existe. Bueno, claro, alguien que no cree diría, bueno, pues todo ha sido creado ha sido creado por alguien. No, no ha sido creado por nadie. Todo ocurrió con el Big Bang y el Big Bang salió de la nada y no hace falta Dios para explicar el universo, porque el Big Bang ocurrió porque hay otros universos que se tocan y cuando se tocan se produce como una fricción muy fuerte y ese es el inicio del Big Bang. Bueno, pues nosotros aquí empezaríamos diciéndole, pues bueno, ¿usted sabe quién es Aristóteles? El primer motor, que todo lo que se mueve tiene es porque algo le ha movido antes. Entonces, llegando a una sucesión infinita de movimientos que han ido moviendo al siguiente movimiento, llegaríamos al primer motor. ¿Cuál es el primer motor? Bueno, pues ahí nos lo decía Aristóteles. El primer motor es Dios. Claro, esta es una muy antigua. Les recomendaríamos también leer a Santo Tomás, San Agustín, en fin. Y por lógica llegarían a entender que Dios existe y que es un ser viviente. Porque claro, fíjense que el universo este conjunto de leyes que rigen este universo, fíjense lo que ha ocurrido, que han provocado que exista un planeta llamado Tierra y que existan unos seres vivos que piensan, que somos nosotros los hombres. Que para mí eso ya en sí mismo es un milagro.
nuestra existencia. Pues fíjense que todas esas leyes de ese universo han desembocado en la creación de un ser viviente y pensante, que somos nosotros. Bueno, pues esa causalidad es el ser viviente. Claro, tuvo que ser alguien, el que creó el universo, tuvo que ser alguien vivo, porque creó vida. Y alguien, alguien con conciencia, con una conciencia, porque creó conciencia. Claro, imagínense un universo que no está ordenado, que no existen estas leyes, que no existen, que fuera todo caótico. O sea, ¿qué probabilidad hay de que exista la vida, de que exista la conciencia? Es que esa probabilidad es cero. Claro, ¿y alguien nos diría, bueno, pero a ver, el universo se creó y antes no podemos saber físicamente lo que había antes del Big Bang. Es imposible porque no existe la física. Estaríamos hablando de la metafísica. Y claro, empiezan a ocurrir ya cosas en el mundo de la física que a uno le hacen eh, pensar y descubrir que ya existe ese mundo metafísico. Una de ellas es el campo de Higgs, la partícula de Higgs que habrán oído hablar, que es esa partícula es la que genera la masa al pasar por ese campo de Higgs. Pero ese campo de Higgs no existe en el mundo material, en el mundo físico. Está más allá de la física. O sea, está en el vacío, o sea, donde no hay nada. Eso es metafísica. Porque no es materia, no tiene nada que ver con la materia ni con ninguna ley de la materia. No existe ni el electromagnetismo, ni existe las fuerzas de interacción fuerte y débil de los átomos, ni existe la gravedad en el campo de Higgs. Entonces, ya la física empieza a descubrir algo más allá de la materia, que existe algo más allá de la materia. Y claro, mucha gente, sin saber que Dios es el que ha creado todo esto, sí que reconoce que algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Claro, ese algo, ¿qué es ese algo? Es que algo tiene que haber, es más allá de la materia. Bueno, pues ese algo pues es un misterio. Es un misterio, claro, hasta, hasta, hasta que, bueno, pues existieron los profetas, existió Moisés, existieron, en fin, una serie de revelaciones a lo largo de la historia que nos hablan de ese mundo espiritual, que existe antes del mundo material. Antes del mundo material, claro, dices, ¿y antes del Big Bang qué había? ¿Qué había antes del Big Bang? Claro, no podemos imaginárnoslo. No podemos imaginárnoslo. Entonces, vamos a leer un momento aquí para centrarnos en esta parte del mundo espiritual, que la física ya se empieza a dar cuenta que existe algo más allá de la materia. Y leemos a Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Antes del Big Bang,
ese ser que crea el universo, inmaterial, inmanente, más allá del tiempo, porque lo eterno tiene que ver con el tiempo. Este ser está por encima del tiempo. Más allá, existía existía esta voluntad de este ser, esta voluntad infinita, esta fe infinita, este verbo que puso y hizo las cosas, y puso nombre a las cosas, y ya se lo había puesto antes, el nombre de las cosas, y el nombre de todos nosotros. Ya estaba en el pensamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Claro, tenemos que entender que Dios existe, que existe el mundo espiritual más allá de la materia. Y eso, hermanos, hermanas en la fe, Dios nos deja a todos miguitas para llegar a Él. Miguitas, como en los cuentos, que ponen miguitas para... Pues Dios nos deja a todos miguitas. Claro, cada uno tenemos las nuestras. Yo he recibido muchas miguitas para llegar a Dios, gracias a Dios, por la razón y por el espíritu. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios se puede demostrar. Solo la existencia, el existir nosotros, ya para muchos es una prueba de Dios. Pues nuestro Señor Jesucristo nos dice que amemos al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Describe nuestro Señor Jesucristo aquí la naturaleza humana, con todo tu corazón, con toda tu capacidad de sentir y amar. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se mide el amor? ¿Cómo se cuantifica el amor? El amor solo se mide por las consecuencias que tiene. Una madre o un niño, la madre pierde su vida, se pondría delante de un coche al instante sin pensarlo para salvar la vida de su hijo si pudiera hacerlo así. ¿Qué fuerza es el amor? ¿Dónde reside el amor de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo? En el corazón. Esa es la primera descripción que hace nuestro Señor Jesucristo de la naturaleza humana. Somos cuerpo que siente y que ama.
con nuestro corazón, con toda tu alma. ¿Qué es el alma, hermanos, hermanas en la fe? El alma es la parte espiritual, la parte espiritual que está hecha a imagen y semejanza de Dios. Es nuestro ser espiritual, con toda tu alma. Nuestro Señor Jesucristo nos está describiendo nuestro ser, nuestra naturaleza. Y con toda tu mente. Con toda tu mente, con toda nuestra razón, con toda nuestra capacidad de razonar. Nuestro Señor Jesucristo nos describe y quiere que con todas nuestras naturalezas, la espiritual, la racional, la emocional, sin límite, amemos a Dios. Ese es el primer mandamiento. El primero y más y grande de mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Claro, esto tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a poner esos ejes de coordenadas de cada una de las personas. A poner ese sistema inercial en cada uno de nosotros. Sistema inercial sin perder de vista cuál es el sistema absoluto de referencia, que es Dios. El ser humano es como si fuera esos tres ejes, el corazón, la emocionalidad, el alma, el espíritu y la razón. Obtendremos qué es lo que somos variando en esos ejes las cantidades de cada uno de los ejes. La espiritualidad, la emocionalidad y la razón. Pero siempre con sistema de referencia absoluto nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a decirlo. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en los tiempos? ¿Qué va ocurriendo en los tiempos cuando amarás al Señor, a Dios con todo tu corazón? ¿Qué pasa en los tiempos cuando los hombres niegan a Dios? Hacen que Dios no exista. Imaginémonos una escala, como lo del volumen del sonido, ¿no? Y en el punto inicial sería 0 Dios y en el punto, el extremo derecho sería amar a Dios infinitamente, digamos, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, pues en el extremo amor cero a Dios, allí puede ser que ni siquiera los hombres reconozcan que existe Dios. Eso ha ocurrido. Vamos a recordar filosóficamente a Nietzsche.
el superhombre, matar a Dios. Así habló Zaratustra. Si no lo han leído y si no conocen a Nietzsche, les recomiendo que lo lean. Nietzsche murió totalmente perdido dentro de sí, perdió la razón. Fue un hombre atormentado totalmente. Acabó tirándose a un carruaje de caballos, abrazando a los caballos. Había matado a Dios. ¿Qué ocurre cuando es ese sistema de referencia inercial que hemos dicho, con esos tres ejes, alma, corazón y mente? No existe Dios. Que se disuelve, se disuelve, se disuelve en el espacio y en el tiempo. Se pierde. Nietzsche se perdió. Pero su filosofía quedó, el nihilismo. Negar a Dios, matar a Dios, el hombre por encima de todo, el superhombre. Esas filosofías fueron el germen del nacimiento de totalitarismos materialistas que eliminaban a Dios del hombre. Estoy hablando del nazismo, nacionalsocialismo y del comunismo. Sistemas totalitarios, sistemas de gobierno totalitarios, en los que Dios no existe. Se cambia a Dios por el partido. El partido lo controla todo. Y sabemos que esto derivó en la Segunda Guerra Mundial. El acontecimiento histórico en el que más muertes hubo por espacio de tiempo, por tiempo. Se habla entre 60 y 90 millones de muertos. El fascismo, el nazismo y el comunismo. Sistemas materialistas donde Dios no existe, donde en la escala amar a Dios es cero, donde el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no existe. Donde se niega a Cristo. No amarás al Señor, no tu Dios. En eso, cuando el hombre se ha puesto por encima de Dios y le ha negado, han ocurrido las mayores atrocidades que el ser humano ha cometido en la historia. Atrocidades irracionales. Los campos de concentración. Tanto nazis como soviéticos. De Stalin. Porque tanto Hitler como Stalin son dos asesinos.
irracionalmente malignos. Cuando el hombre se pone por encima de Dios, el hombre se convierte, entre comillas, en Dios y cree que puede hacer y deshacer, incluso con sus semejantes, con el resto de hombres. Es algo no racional. Las cosas que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial no se entienden desde el punto de vista racional. Los derechos humanos se diluyeron. Es por eso que hay algo maligno en todo ello. Negar a Dios. Cuidado con ello, hermanos y hermanas en la fe. Negar a Dios genera maldad en el corazón del hombre. Cuidado con ello, hermanos y hermanas en la fe. Veremos más abajo qué ocurre. ¿Qué ocurre si no nos arrepentimos de nuestros pecados? Porque la Iglesia no lo dice a veces expresamente. El problema es que el nazismo desapareció después de la Segunda Guerra Mundial por la derrota que tuvo. Pero el comunismo no. Y a día de hoy, 2020, en medio de esta terrible pandemia, salida del país comunista por excelencia, China, y cuyas consecuencias se han extendido por todo el planeta, las consecuencias de esta pandemia, cuidado con lo que está ocurriendo. Cuidado porque ese virus puede traer puede, digamos, atrapar a humanos que no tengan conciencia espiritual, que no crean en Dios. Cuidado, hermanos, hermanas en la fe. ¿Qué me refiero con esto? Pues que ese virus puede ser el gato del diablo para que los ratoncillos humanos se metan en madrigueras, en trampas preparadas por él. Claro, ¿quién es el diablo? Es enemigo, es el enemigo de Dios. Cuidado, hermanos, hermanas en la fe, con lo que está ocurriendo. Primero seamos conscientes del mundo espiritual y de nuestras tres dimensiones, corazón, alma y mente. Y amemos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios sobre todas las cosas. Amar. ¿Qué es amar? Hermanos, hermanas en la fe. Amar. Vamos a leer la promesa del Espíritu Santo de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Estará en la parte espiritual. Estará en el alma, dice nuestro Señor Jesucristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, porque todavía no ha llegado a la cruz. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es bellísimo. Yo estoy en mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, y vosotros en mí. Luego nosotros estamos en el Padre también, y yo en vosotros. Y nuestro Señor Jesucristo en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás, cumplirás los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que son los mandamientos de Dios. Que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuestro Señor Jesucristo se manifestará a nosotros, amándole con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo es el diablo. Nada tiene en mí. Nada del diablo toca a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando no hay Dios en el hombre, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial,
como ocurre con los regímenes totalitarios, como el comunismo, cuando no hay Dios, ¿qué hay? El príncipe de este mundo. Cuidado, hermanos, hermanas en la fe, porque igual estamos asistiendo ahora mismo a un acto diabólico para eliminar a Dios del corazón, del alma y de la mente de los hombres. Han inoculado el miedo en toda la población mundial, el miedo a un virus, el miedo a perder el cuerpo, el miedo a morir. Ningún cristiano puede tener miedo a morir. Cuando ama a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Porque haciendo eso, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nos convertiremos en hijos de Dios. Marcos 16, 15 y 16. El que fuere bautizado y creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros no podemos tener miedo, hermanos, hermanas en la fe. Ese miedo es el gato del diablo para atrapar a los ratones humanos, metiéndonos en las jaulas de la seguridad, ficticia seguridad material, controlada por estos regímenes totalitarios que estamos hablando. Y cuidado que este virus viene de un régimen totalitario comunista, donde no existe Dios. Y donde no está Dios ya sabemos quién está. Una falsa seguridad. Es lo que nos van a vender ahora. Una vacuna. ¿A cambio de qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Un cristiano no puede tener miedo en estos tiempos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Reflexiona nuestro hermano en la fe. ¿Quién es el prójimo? Vamos a leer una bellísima pasaje del Evangelio de Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice quién es el prójimo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él
y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Les dice nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. El que usó misericordia. Ese es el prójimo. Todos somos prójimos. Próximos somos todos. Todos estamos conectados. Todos necesitamos misericordia unos de otros. Misericordia en cada uno de los 3 ejes de nuestra condición humana, en cada una de nuestras 3 esencias de nuestra naturaleza. La espiritual, el alma, la mente, la racional y el corazón, la emocional. Todos necesitamos amor en cada una de nuestras partes, de nuestros ejes, de nuestras esencias, de nuestra naturaleza. Amor en la parte espiritual, amor en la parte emocional y amor a la hora de razonar. ¿Y qué amor más grande que el de amar a Dios sobre todas las cosas? Ese es el amor que necesita el prójimo. Que le llevemos al amor a Dios. Ese es la misericordia que tenemos que tener con nuestro prójimo, con nuestros próximos. Esas son las vendas de las heridas. Ese es el aceite y el vino. Ese es el mesón para nuestro prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo, reflexiona nuestro hermano, sería pues convertir a quien necesite de tu misericordia en imitador de Cristo, como tú ya lo eres. Es ayudarle a amar a Cristo. Entonces todos los mandamientos pueden resumirse en: imita, sigue a Cristo y haz que los otros, que también lo necesitan, le sigan. ¿Cómo? Con el amor. Con el amor a Dios. Amar a Dios implica amar al prójimo, para que ame también a Dios. Ese amor a Dios nos sana en las 3 esencias de nuestra naturaleza, en la esencia emocional, en la espiritual y en la racional. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo y Dios, que extendamos ese amor, el amor de Dios, que se mira en un espejo en nosotros. Quiere que reflejemos ese amor que Él ha hecho que exista este universo,
que existan las leyes materiales, que exista la materia, que existamos nosotros. Dios solo quiere que veamos el amor en el mundo, el amor de Él, y lo reflejemos, dándole un poco de esa luz que Él inundó. Y quiere que los demás también lo hagan, los demás que nos rodean. Entonces, amar al prójimo es iluminarle con esa luz sanadora del amor de Dios, reflejada en nosotros, como un espejo. Dios quiere que seamos espejos, que le iluminemos a Él. Dios quiere mirarse en nosotros, a su imagen y semejanza. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu razón. Nos enseña cómo ser luz, cómo reflejar la luz de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en los demás y en Dios. ¿Y cómo nos enseña que reflejemos esa luz? Predicando la palabra, predicando el Evangelio a toda criatura por el mundo entero. Esto es una misión para todos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto es un mandato no solo para los discípulos, es un mandato para todo ser humano. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y sanar con la luz que reflejáis a todos los que os rodean. Y reflejar esa luz a Dios. Es como si fuéramos láseres que amplifican la luz, que recogen la luz con la palabra y nos alimenta y nos ilumina espiritualmente cada una de nuestros ejes, de nuestras esencias, espiritual, emocional y material. Y Jesucristo quiere que seamos láseres, que amplifiquemos esa luz e iluminemos a todo, a los demás, para enviarle más a Dios, más luz. ¿Y por qué? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Para qué? Para que tengan la vida eterna. Quien me siga heredará la vida eterna. Dios en su misericordia, que nos envió a Jesucristo, a su Hijo, para enseñarnos esto, estas enseñanzas que son yo lo he dicho varias veces, es que habría que poner con letras de oro estas palabras en las universidades, en las escuelas, en los centros de trabajo. Es que Dios lo inunda todo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Pedro se preocupa porque han dejado todo lo material. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis
sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Más allá del mundo material, nos espera nuestro Señor Jesucristo, que ya está aquí entre nosotros con el Espíritu, que ya está aquí amplificando nuestra luz, que ya está aquí iluminándolo todo. Pero más allá, heredará la vida eterna. Heredaremos la vida eterna. Es impresionante. Es la misión de esta vida. Llegar al mundo espiritual. Llegar al reino de los cielos. Comprender que esto es una parte de nosotros, que es una parte del tiempo. Que todo lo material es solo material. Que sí que lo necesitamos. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Que nos lo ganamos, que lo pedimos. Pero no os afanéis, dice nuestro Señor Jesucristo, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Que no sea esto vuestro principal pensamiento, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe que tenéis necesidad, que necesitamos el alimento, el vestido, el techo. Él lo sabe que lo necesitamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Humildemente reflexiona nuestro hermano. Yo resumiría todo el mensaje de Cristo. Humildemente, dice nuestro hermano, en sigue a Cristo predicando el Evangelio y consiguiendo que otros lo prediquen, y así heredaremos la vida eterna. Todo lo demás se dará por añadidura. El Espíritu Santo estará con nosotros para guiarnos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Así que reflexiona nuestro hermano o hermana en la fe, hermanos y hermanas en la fe. Si quieres hacer una obra de caridad, si quieres ayudar a alguien de verdad, no olvides predicar el Evangelio. Esa será la mayor y primera obra de caridad. Si consigues convertir un alma para que gane la vida eterna. Si consigues convertir un alma para que gane la vida eterna. Y ojo, porque nuestro Señor Jesucristo nos avisa. Si no os convertís, todos pereceréis. Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo, vamos a leer Lucas 13, capítulo 13, 1 a 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo,
¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesucristo nos avisa: arrepentíos de los pecados, arrepentíos de lo contrario que os he explicado, de los pecados que os he dicho que son algo maligno. Arrepentíos, o pereceréis. Pereceréis. Por un lado está la vida eterna y por otro lado está perecer, que es no solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la segunda muerte. La segunda muerte en el infierno. Arrepintámonos de nuestros pecados. Todos somos pecadores. Todos, hermanos y hermanas en la fe, somos pecadores. Nos tenemos que arrepentir. Y vamos a leer esta bellísima también, bellísima enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo? Eso forma parte del amor al prójimo. Amarás al prójimo sobre todas las cosas, como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al prójimo. Querrás que cumpla los mandamientos que nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Querrás que recorra el camino, querrás que se salve, que llegue al mundo espiritual, que llegue al reino de los cielos. Pero no le juzgarás. No tirarás ninguna piedra contra él. El que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Esa es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y es la misericordia de Dios. Si nos arrepentimos de verdad, nuestro Señor Jesucristo en su misericordia, Dios nos perdonará. Pero tenemos que arrepentirnos y no tenemos que juzgar al prójimo. Miremos al cielo para hablar con nuestro Padre y amarle. Miremos al cielo en oración, al cielo espiritual, más allá del cielo que vemos. Miremos al cielo con la mirada espiritual, con la mirada del alma, como miraba nuestro Señor Jesucristo en este bellísimo pasaje. De Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Padre, gracias te doy por haberme oído. Mirar al cielo, hermanos, hermanas de la fe. Al cielo con la mirada espiritual más allá del cielo. Entre el cielo material existe ese cielo espiritual. Con esa mirada de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el camino. Amando a nuestro Señor Jesucristo, amamos al Padre. Amando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndonos en su seguidor, amamos al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amaremos a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y querremos que el prójimo ame a nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y le intentaremos sanar a nuestro prójimo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Intentaremos que recorra con nosotros el camino, que se sane con nosotros. Ese es el amor al prójimo. Y no le juzgaremos. Y buscaremos la luz de Dios en todo lo creado y la intentaremos reflejar orando al cielo espiritual, a nuestro Señor, Dios,
Intentaremos reflejar esa luz en todos los demás que nos rodeen, en todo el prójimo, para que ellos también recojan la luz de Dios y la reflejen. La luz contra la oscuridad. Son tiempos oscuros, hermanos y hermanas en la fe. El gato del diablo nos está acechando. Nos acecha la oscuridad. Quieren apagar la luz. Tiempos oscuros, hermanos y hermanas en la fe. Seamos luz con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cumplamos los mandamientos y el gran mandamiento. Seamos luz para Dios. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les proteja, que Dios les bendiga y que nuestro Señor Jesucristo les ilumine todos los días de su vida en el camino y que iluminen ustedes, hermanos, hermanas de la fe, a todo el prójimo que se encuentren. En estos tiempos de oscuridad tenemos que ser luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén.